¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es de verdad muy importante para nosotros. Además, quisiera que también nos siguieran. Les invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook. Nos van a encontrar con el mismo nombre, aprendiendo en menos de 15 minutos. Ahí tenemos todavía disponibles algunas infografías de temáticas de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Sociología, Filosofía, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar la sesión del día de hoy. Tenemos preparado el video que tiene como título La ciencia política, principales obras y exponentes. El objetivo de esta presentación es conocer qué es. En principio vamos a ver qué es la ciencia política y también vamos a estar revisando momentos después cuál es el objeto de estudio de la ciencia política. Y digamos que como temática central de este video vamos a tener la situación de poder identificar los principales, digamos, exponentes y las principales obras de, digamos, de la ciencia política, ¿verdad? Y bueno, dicho esto, vamos a iniciar. Y tendríamos que decir en principio de cuentas que la ciencia política tiene su origen en la palabra griega politik, que significa el arte de gobernar la polis o ciudad-estado. Bueno, tan antigua como, digamos, algunas culturas griegas, al final, en este caso, la ciencia política tiene, pues, digamos, esta situación de entender o comprender, se conceptualiza así como el arte de gobernar, ya sean estas llamadas polis, que son poblaciones pequeñas, o lo que se conoce también un poco después como ciudades-estado. Estudia, seguimos leyendo, la forma en que se llevan a cabo los asuntos de Estado o de gobierno de una sociedad, de una nación completa. Y entonces cuando hablamos de ciencia política nos estamos refiriendo a la manera o la forma en cómo se llevará a cabo los asuntos públicos, los asuntos de poder. Y entonces, en este caso, esta ciencia política se encargará de analizar dichas situaciones, dichos procesos, que pues al final tratará de que sea comprensible para toda la población. Podremos también sumar que analiza el fenómeno del poder, que se define como la capacidad que tiene un individuo o grupo de ejercer el control coactivo sobre la población de un territorio, en última instancia mediante la fuerza. Y entonces recordemos que en el caso de la ciencia política, pues también podrá explicar este tipo de situaciones o fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con el poder, ¿no? Los diferentes tipos de poder que existen, ¿no? Por ahí hay autores que podrían señalar incluso la existencia de el, digamos, tipo de poder carismático, ¿no? Que sería como un ejemplo de nuestro actual presidente, y que al final, en este caso, la ciencia política pues tratará de comprender o de explicar cómo existen estos grupos de poder, estos grupos que de cierta manera ejercen el control de un territorio, y que al final incluso podrán utilizar la fuerza pública, llámese soldados, policía, para poder tener el control del territorio, ¿no? Y si pudieran, digámoslo, entender así, al final tienen el derecho de utilizar la fuerza, ¿no? Para poder en un momento dado terminar con una manifestación, por ejemplo. Y bueno, veamos un poco el objeto de estudio, ¿no? Muchas gracias si usted ya llegó hasta esa parte del video. Vamos a ver ahora el objeto de estudio, que son las relaciones de poder que se ejercen en una sociedad para mantener o cambiar la dirección del Estado. Por lo tanto, la política estudia las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre ciudadanos e instituciones públicas, la forma en cómo se van a dar estas relaciones, ya sea para poder, por ejemplo, cubrir ciertas necesidades,
y entonces las relaciones de poder serán importantísimas porque prácticamente es como la materia prima para la ciencia política, ¿no? Donde pues al final se tendrá esta situación de entender, por ejemplo, las diferentes formas de gobierno, las diferentes formas de Estado, ¿no? La ciencia política estará súper enfocada a este tipo de temáticas, donde entonces, pues, sobre todo también estará pendiente de explicar pues la forma en cómo se llevan a cabo estas relaciones entre los que gobiernan y los gobernados. Y bueno, vamos a esta parte central de nuestro video, que es la exposición de los principales exponentes y los principales libros de la ciencia política. Y en principio de cuentas, pues el caso de la República, escrito por Platón, donde pues al final ahí se van a explicar situaciones que tienen que ver sobre todo con cuestiones relacionadas a la justicia, ¿no? Vendrán ahí algunas alegorías como el de la caverna, ¿no? Donde mostrará cuestiones que tienen que ver con la condición humana. Pero ahí digamos que es uno de los principales libros, ¿no? La cuestión de la República, sobre todo porque explica la manera en cómo se puede llegar a una sociedad justa, y es precisamente en ese momento cuando surge la posibilidad del gobierno ideal, ¿no? Bueno, recuerde que cuando hablamos de idealismo, pues hablamos de Platón, y bueno, ponga ahí la República como uno de los principales libros de esta ciencia política. En el número 2 colocamos a John Locke, que escribió el tratado sobre el gobierno civil, donde afirma que todos los hombres fueron creados iguales por Dios, y desarrolla ideas relacionadas a la propiedad y por supuesto también a la existencia de una monarquía constitucional, que nosotros entendemos como la posibilidad de que los ciudadanos, ¿no?, pudieran tener acceso a el poder y que se compartiera, como actualmente sucede en algunas monarquías constitucionales, donde se comparte el poder, ¿no?, entre, digamos, el parlamento, ¿no? Estoy pensando en el caso inglés, y por ejemplo el monarca, ¿no? Y entonces este tipo de ideas, pues al final en aquellas épocas eran, pues digamos, muy extrañas, ¿no? No era normal que alguien propusiera o que estuviera platicando esta posibilidad de que los ciudadanos se insertaran al poder político, y que por supuesto pues al final con el paso de los años pues se fueron sumando algunas, hasta todavía le repito, algunas existentes. Y bueno, este es el tratado sobre el gobierno civil, donde se habla por primera vez de una monarquía ciudadana o constitucional, como la quiera entender. En el número 3 pusimos a Nicolás Maquiavelo, que es referencia cuando se habla de ciencia política. Su principal obra fue El Príncipe, que en pocas palabras es un manual donde pues se va a mencionar las características que debería tener todo gobernante. Y dice Maquiavelo que al final el gobernante no debe tener moral, ¿no? Porque al final lo único que le debe preocupar al gobernante es mantenerse en el poder, y que si tiene que mentir, pues va a mentir con tal de mantenerse en el poder. Si tiene que prometer, pues va a prometer con tal de mantenerse en el poder. Al final se va a necesitar a una persona que no tenga moral, ¿no? El buen gobernante es aquel que no tiene moral porque pues está con la prioridad, ¿no? Atendiendo la prioridad que es mantenerse en el poder. Después tiene ahí el número 4, que es el Barón de Montesquieu. Escribió El espíritu de las leyes, donde se trata, por ejemplo, el tema de la separación de poderes. Cuando se habla de la separación de poderes, estamos hablando de los poderes de la Unión, ¿no?, que en este caso nos referimos al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres poderes surgen como una forma de equilibrio para poder evitar el abuso. En este tratado, bueno, en este libro del espíritu de las leyes, pues se habla de la separación de poderes, donde se le quita el poder al monarca, y todo el poder que tenía el monarca en sus manos se reparte en tres, ¿no? Porque el monarca era encargado de todo lo que tiene que ver con el poder legislativo, que es redactar leyes, todo relacionado a la administración, que es el poder ejecutivo, y todo lo que tiene que ver con la aplicación de las leyes, ¿no?, los jueces y magistrados, que es el poder judicial. Al final los tres poderes pues es como una forma de equilibrarlo y evitar el poder, porque al final se divide en tres todo el poder y entre ellos tres se vigilan. Bueno, estamos hablando de la
teoría, no se le olvide. Número 5, Jean-Jacques Rousseau, su principal obra fue, en este caso, El contrato social. Le ayudó a inspirar reformas políticas y revoluciones en Europa, en América Latina, yo le sumaría. Se opuso a la idea de que la monarquía, en este caso, pues fuera una cosa que prácticamente decidiera Dios, ¿no? Que aquí se tiene un poco de, pues digamos, parecido a este tipo de obras que al final son trascendentales en la ciencia política, en el momento en que se caen las monarquías y comienza a existir esta posibilidad de que el pueblo se gobierne a sí mismo, ¿no? Y en el contexto social, pues entonces es una forma de inspiración. Este libro inspira a que algunas naciones, por ejemplo europeas, ¿no?, comiencen a quitarse las monarquías, e incluso también para algunos pueblos de América Latina, yo digo Estados Unidos tal vez, ¿no?, donde pues al final se considera que el pueblo, los ciudadanos, tienen la posibilidad de gobernar o poder votar por quien los gobierne. Entonces al final este tipo de tratados como el contrato social, pues es como una situación de, sobre todo, hablar de igualdad, ¿no? De la igualdad que se tiene ante la posibilidad de que cualquiera puede gobernar. Vamos con el último, que es el de Immanuel Kant. Su obra política se llamó La Paz Perpetua, que era una cosa así como más allá de las Naciones Unidas, ¿no?, que al final era una situación como de unión entre las naciones, que hubiera esta posibilidad de que hubiera como acuerdos regionales o mundiales prácticamente, donde se lograra la concordia y las buenas relaciones entre los diferentes países, ¿no? Y entonces propone un sistema político de relaciones internacionales pacíficas a través de la formación mundial de repúblicas, donde prácticamente todos seríamos como el mismo país, ¿no? Está un poco extraña la idea, ¿no?, de prácticamente ser como ciudadanos del mundo, ¿no? Pero obviamente esta situación fue una propuesta que al final se conoce poco de la parte, digamos, política, de lo que redactó políticamente Immanuel Kant, pero este sería como otro de los que nosotros proponemos como, digamos, más importantes o influyentes en la ciencia política. Y bueno, si usted llegó hasta esta parte del video, nos gustaría que nos dijera, ¿no?, desde dónde nos están viendo, ¿no? Ahí en comentarios yo les voy a dar corazoncito inmediatamente. Y por supuesto estamos súper atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención y también muchísimas gracias por la suscripción. Tenemos ahí todavía algunos proyectos alternos. Tenemos un podcast en Spotify, Historia de México en corto. Y por ahí tenemos un, pues digamos, proyecto fallido, que es el de Pildoritas de Sabiduría. Ahí en TikTok todavía nos pueden encontrar. Cuídense mucho y nos estamos escuchando y viendo. Hasta la próxima. Chao.